Mis hermanos amados, bienvenidos a esta clase de retroalimentación. Estamos ahora en la clase número 13 de nuestra clase de teología pastoral. Espero que todos hayan podido ver la clase, analizarla y así también podemos retroalimentar parte de lo que hemos visto. Es un gozo poder estar con ustedes otra vez hoy. Ya tuvimos la oportunidad de estar juntos en la mañana y fue un tiempo precioso. Gracias a todos por lo que escribieron en el grupo de WhatsApp, el ánimo, el abrir el corazón, el compartir. Eso provocó que incluso algunos hermanos amados que no pudieron estar presentes en la hora de la reunión estuvieron diciendo, me perdí una buena clase, ¿verdad? Y gracias al Señor por lo que pudimos hablar. En esta clase yo voy a seguir hablando de lo que tiene que ver con la amistad cristiana y la importancia en el ministerio pastoral de las amistades. No quiero repetir la clase del pastor Jim, realmente es fascinante, ya lo hemos dicho más de una vez, la forma en la que él nos enseña sobre este tema y sobre todos los otros temas prácticos de la teología pastoral. En esta, él tomó la oportunidad de hablar de la bendición de las amistades piadosas, el hecho de que así fue como Dios nos hizo, que nosotros entramos en la plenitud de lo que somos y de suplir esa necesidad de no estar solos a través de el matrimonio, de nuestros hijos, pero también de los amigos. Pero luego él también se enfocó en hablar de las bases para una amistad piadosa y puso algunos principios que realmente son importantísimos, como por ejemplo el hecho de ser un convertido o el vivir en santidad y que nuestra amistad esté conectada por la santidad. También la afinidad o el hecho de encontrar personas que pueden caminar con nosotros en esas cosas que nosotros amamos y tenemos presentes. Pero finalmente él habló de cómo cultivar esas amistades, cómo se puede hacer para poder trabajar en esas amistades. Y realmente fue precioso hablar de manera muy práctica en lo que él nos enseñaba, desde el hecho de poder orar, que siempre es lo primero, pedirle al Señor que nos dé esos amigos, luego el hecho de acercarnos, hablar, tratar, buscar, ser activos en eso. También la mortificación de nuestros propios pecados, el crecer en las gracias que se requieren, como desde cosas como la deficiencia de capacidades sociales o poder hablar o poder expresarnos, que es parte de lo que meditamos el día de hoy. Yo quiero en esta lección enfocarme en la forma en la que tenemos que aprender a encontrar un equilibrio en estas relaciones y en segundo lugar, quiero hablar de estos asuntos prácticos de cómo poder encontrar esos amigos. Así que estamos hablando de amistades piadosas en el ministerio pastoral y vamos a enfocarnos en algunas de las cosas importantes sobre esto, pero especialmente quiero enfocarme en el equilibrio que nosotros debemos tener. Mis hermanos, nosotros fuimos creados, tal como lo vimos en clase, Dios nos hizo, Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Y cuando nosotros planteamos qué es esto de que no es bueno que el hombre esté solo, vamos a ponerlo así, nosotros tenemos que trazar estas líneas en diferentes aspectos de cómo Dios nos hizo. Está por un lado nuestra comunión con Dios, está por el otro lado el matrimonio y también ponemos aquí y nuestros hijos. Y está por el otro lado nuestros amigos. Lo que yo quiero hacer en esta lección es tratar de encontrar simplemente un buen balance o un buen equilibrio entre lo que implica estas tres formas en las que el Señor nos permite el poder tratar este tema de que no es bueno que el hombre esté solo. Y esto es bien importante. Así que hablemos brevemente de algunas cosas, hablemos también de los equilibrios que tiene que haber para nunca quebrantar los principios en ese orden que Dios le dio. Muy bien, hermanos, no es bueno que el hombre esté solo. Esto es algo que está en conexión con la preciosa verdad de que Adán tenía al Señor. Podemos decir,
en un sentido muy importante, Adán no estaba solo, porque Adán contaba con la comunión con el Señor. El Señor era su compañero, con quien hablaba, con quien se relacionaba, y en un sentido, él no estaba solo. Pero nosotros tenemos que entender, y esto lo empiezo por aquí, porque el gran problema de la humanidad, la gran soledad que la humanidad puede sentir, es algo que está vinculado directamente con el hecho de que los hombres tratan de buscar satisfacer esa soledad que pueden sentir en sus almas a través de diferentes cosas, pero realmente la primera cosa importante en ese concepto es nuestra comunión con Dios y el hecho de que nosotros tenemos que buscar esa comunión para poder suplir esa soledad. Porque hermanos, si nosotros somos sinceros y tratamos con personas solteras, por ejemplo, en nuestras iglesias, uno no puede decir, bueno, qué pena que no estés casado, porque entonces tu vida va a ser infeliz hasta que te cases. Me da mucha pena tu caso. Ojalá encuentres a alguien y tu vida cambie de esa manera tan miserable en la que vives ahora y tan imperfecta y solitaria. Ojalá encuentres a alguien, ¿verdad? Uno no le aconseja así. Uno los anima y espero que eso sea parte de nuestro ánimo, animarlos a seguir orando. Si Dios ha puesto en sus almas el deseo de casarse, hermano, sigue haciendo lo que tienes que hacer, sigue forzándote por eso. Pero al mismo tiempo, es muy importante que nosotros siempre podamos volver y recordar que la comunión con Dios es la base de toda la verdadera compañía que un hombre necesita. Y yo quiero decirte algo bien importante aquí con respecto a la amistad. Es parte de los peligros que uno puede correr en el hecho de cuando habla de los amigos cristianos. Esta clase está volcada, está centrada en pensar en nuestras amistades cristianas. Y nos hemos gozado en eso y nos hemos emocionado hablando de eso. Pero quiero decirte que hay un peligro y una falta de equilibrio cuando las amistades cristianas tapan o suplantan el lugar que Dios debe tener en nuestra relación para suplir nuestra verdadera sentido de tener comunión y estar acompañado. Hay hombres que prefieren hablar con hombres antes que ir al Señor. Y las amistades cristianas no están para suplantar al Señor, como si fuera algo que simplemente se levanta para poder reemplazar lo que el Señor debe ser. Ni la esposa ni los amigos son una forma de suplantar el lugar único que el Señor debe tener en la vida de un hombre que es creyente y mucho más de aquellos que somos ministros del Evangelio. Así que esa comunión con el Señor y esa búsqueda del Señor no puede ser suplantada por ningún tipo de soledad que pudiéramos sentir o tratar de buscarlo o llenarlo con amigos. Antes que ir a los amigos, antes que incluso ir a nuestra esposa, nosotros tenemos a nuestro bendito Señor. Ahora bien, el Señor quiso, a Él le plació que la comunión que nosotros disfrutamos con Él podamos ser partícipes también de una comunión que tenemos con otras personas. Y entonces nos regaló a nuestras esposas, y aquí hablo a todos los que tenemos la dicha de estar casados. Dios nos regaló esposas que son la forma preciosa en la que Dios bendice, suple esta inmensa necesidad que tenemos de estar solos. Hermanos, el hecho de tener una esposa y tener una familia nos suple de una manera preciosa esta soledad que es natural en el hombre, que es parte de lo que el hombre sufre, y por eso tenemos que mirar y darle gracias a Dios por ese tipo de comunión. Ahora, quiero que me permitas decir algunas cosas aquí sencillas, pero que creo que pueden ser bien importantes, sobre todo si alguien es soltero entre nosotros. Yo quiero decirles, hermanos, que a veces hay personas que sufren mucho su soledad. Y tengo que decirte que eso es algo que se tiene que tratar con el Señor y que uno tiene que ser fortalecido antes de simplemente tratar de suplir tu soledad con una persona, porque no es así como o para lo que funciona el matrimonio. Es uno de los beneficios del matrimonio, pero no es la razón por la que te casas. Porque si lo que buscas es compañía, entonces el Señor está siendo desplazado del lugar correcto en el que está.
Cuando uno se casa no es porque se siente solo simplemente, porque podría llevar a casarte de una manera incorrecta o a casarte poniendo una expectativa incorrecta en lo que es el matrimonio. El matrimonio, como cualquier otro tipo de relación humana, es una relación en la que nosotros nos disponemos a servir al otro. No viene a calmar mi soledad, yo voy a hacerle compañía. Pero si tú no te sientes acompañado, ¿cómo le haces compañía y cómo calmas la soledad de alguien si la tuya no está resuelta? Y es un asunto bien importante. Ahora déjame ir más allá y permíteme ser muy práctico. Hay hombres que anhelan casarse, pero son tan complicados en el hecho de tener que casarse y cómo hacerlo, que simplemente dicen, es que no ha querido el Señor. Pero yo quiero decirte algo y quiero desafiarte con esto. No, no siempre es que simplemente el Señor aplaza los tiempos. Quizás también tiene que ver contigo y con lo que no estás haciendo y con la forma en la que te enfocas en lo que el matrimonio significa. Hermanos, no hay nada más precioso que disfrutar de la compañía que tenemos con el Señor, con alguien más. Y amarnos, empezar un hogar, ver crecer a nuestros hijos, vivir una vida juntos, recorrer muchos caminos y en medio de la rutina de la vida normal, descubrir cómo el verdadero sentido de lo que es disfrutar de alguien que ha dispuesto su vida para poder acompañar al otro. Así que quiero que pienses bien en esto. No nos casamos para resolver un problema de soledad. Nos casamos para servir a otro en su soledad y acompañarlo. Y si todos pensamos así, y si la esposa que Dios te va a dar piensa así, ella va a venir para suplir lo que el Señor está supliendo, pero tú necesitas, porque es hermoso ver crecer a nuestros hijos. Y si tú ves así, entonces también tú vas a suplir lo que ella necesita de una manera correcta y bien equilibrada. Hermanos, he repetido esto en otras ocasiones. Un puritano una vez dijo que este tema del matrimonio era bien sencillo. Escoge a quien quieres amar y luego ama a quien escogiste. Y en eso se trata toda nuestra vida. Escoge a quien quieres amar y luego ama a la persona que escogiste. Esa es la voluntad de Dios y esa forma sencilla de verlo es la forma en la que tenemos que pensar del matrimonio. Pero el matrimonio no es para quitar soledad. Eso es un beneficio, pero no es el motivo principal. Porque el hombre se suple de tener al Señor con él. Por eso todos los solteros que me escuchan tienen que saber que ustedes y el Señor están completos y que lo que buscan en el matrimonio es seguir extendiendo eso que ya tienes con el Señor, con alguien más. Pero el Señor no puede ser suplantado ni reemplazado por ninguna relación humana. Y esto es bien importante. Ahora, eso me lleva a la siguiente relación, que es la amistad. Y alguien puede decir, ok, si ya tengo familia e hijos, ¿para qué necesito amigos? Bueno, los amigos, que es realmente el centro de nuestra clase, los amigos son la forma en la que nosotros suplimos parte de esa soledad como una extensión de la comunión que tenemos con el Señor. Porque tal como lo decía el pastor Jim, nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con nuestra esposa y con nuestros hijos, no poniendo sobre ellos cargas que ellos no tienen que llevar. Y al mismo tiempo, a veces esas cargas son muy pesadas y uno pregunta, ¿y dónde las voy a compartir? ¿A quién se las voy a dar? ¿Con quién las voy a llevar? Y ahí es donde los amigos constituyen una preciosa manera de seguir cumpliendo este propósito de que no es bueno que el hombre esté solo. Así que recuerde el orden: la comunión con Dios y luego tenemos las relaciones humanas. Y en esas relaciones humanas, nuestra familia y nuestros hijos son un regalo que nos permite a librar este principio de que no es bueno que el hombre esté solo, y nuestros amigos son otra manera de suplir esa misma frase. Así que esto se complementa
pero hay un problema serio cuando se trata de suplantar el uno por el otro. Te pongo un ejemplo típico. ¿Qué pasa cuando nuestra relación con nuestros amigos es incorrecta y comienza a suplantar nuestra relación con nuestra esposa y con nuestros hijos? Y entonces hay hombres, y tristemente aún cristianos, que tienen una vida independiente de su familia y de sus hijos con respecto a sus amigos. Y entonces viven, se desarrollan y caminan en una forma como si siguieran viviendo en una realidad donde no es la que tienen hoy. ¿Y cuál es esa realidad? Tienen a su esposa, pero llegan, se bañan y salen por la misma y la esposa le dice, oye, te esperaba para cenar, vamos a estar con... No, 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 me voy con mis amigos que hoy tenemos tal cosa. Y el pastor dijo que tener amigos era una cosa buena para la vida, así que yo, espera, suplantarlo uno por lo otro se convierte en algo destructivo. Todo tiene su lugar y cada cosa tiene una prioridad. Así como Dios es la prioridad y luego la familia, los amigos tienen una prioridad, pero no puede ponerse a la inversa el orden que ellos deben ocupar. Así que hemos hablado de lo precioso que es la amistad, pero asegúrate de que tu esposa nunca se sienta celosa de que ojalá ella hubiera sido hombre y hubiera sido tu mejor amigo, porque seguramente tu trato, tu amor y tu entrega hubiera sido mejor para ella que lo que es ahora siendo tu esposa. Y eso es un asunto importante que tenemos que considerarlo. Y al mismo tiempo, los amigos ocupan un lugar que no puede ser reemplazado tampoco. Necesitamos a nuestros amigos. Necesitamos gente en la que nosotros podamos entregar nuestras cargas y todas las cosas preciosas que hablamos en la mañana. Si no escuchaste la clase de la mañana, te recomiendo que la escuches para que puedas contemplar el hecho de que no es una contradicción, es simplemente poner en el orden correcto qué significa esta forma de suplir. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, quiero tocar también en esta lección, como parte de lo que el pastor Jim nos enseñaba, es lo que tiene que ver con esa forma de cultivar este tipo de amistad y cómo nosotros realmente debemos buscarlas. Bueno, la forma de buscarlas tiene que ser de la manera correcta. Hermanos, uno busca amigos y encuentras amigos cuando tienen el mismo amor o la misma entrega que lo que tú tienes en esa dirección. Si es alguien que no es cristiano, entonces siempre la pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien que no es cristiano pueda llegar a ser el mejor amigo de alguien? Se están riendo de lo que escribió Cristo, así que me están obligando a tener que leerlo y voy a mirar qué es lo que pasa aquí. Dice, primero Carlitos, el matrimonio no hace completo al hombre o a la mujer, no es para solucionar algo malo, es una bendición, pero no es porque nos falte algo o algo que reparar, sí que nos ayuda. Es ciertísimo. Dice Christopher, las mascotas cumplen un rol de consuelo para el hombre en su soledad sin reemplazar al ser humano. Es precioso tener mascotas, pero nunca una mascota va a reemplazar lo que significa la relación y la comunión humana, jamás. Y les digo algo, yo tengo 4 perritos, bueno, ustedes lo han escuchado y saben que es así, que viven con nosotros y amamos nuestros perritos y esa Sashita tiene un lugar especial en nuestra vida, pero es una perrita y eso nunca va a cambiar. Ella no es capaz de entenderme, ni siquiera le puedo hablar, porque no es capaz de entender y llevar el peso como un ser humano lo puede hacer. Así que eso es parte de las mentiras de nuestra generación, en donde a los hijos se los reemplaza por mascotas y donde se trata de reemplazar las relaciones por el hecho de tener simplemente mascotas en casa, ¿verdad? Y eso no se puede reemplazar. Jonathan dice, pastor, el matrimonio, los hijos y los amigos nos ayudan a no sentirnos solos, pero aún con su presencia en ocasiones podemos experimentar soledad, ¿se entiende? Es eso lo que entiendo, pastor. Lo que estoy diciendo, mi amado Jonathan, es que lo que suple la verdadera soledad de nuestra alma, que es uno de los grandes problemas que los hombres tienen. La soledad es una de las grandes problemáticas que la humanidad tiene, pero la soledad tiene que ver con la ausencia de esa comunión con Dios y de tener una relación con Dios. Entonces, en ese sentido,
La comunión con Dios es lo que verdaderamente nos ayuda a sentir completos con respecto a esa soledad. Pero Dios quiso, porque esa fue su voluntad, nos hizo así. Extendió esa comunión que tenemos con Él para que podamos disfrutar de una comunión con otros seres humanos. Y nos dio el matrimonio y nos dio a los amigos. Pero eso no es algo que suple el verdadero problema del hombre. Siempre tiene que ver con Dios y el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Uno puede estar rodeado de personas y sentirse completamente miserable y solo. Puedes tener el abrazo de todos y sentirte solo. Tener una casa llena de hijos y sentirte solo y sin propósito. Y entonces uno dice, la amistad y lo que tiene que ver con los, los amigos, los matrimonios, los hijos, llenan el alma en un sentido, pero nunca en el mismo sentido en que solo lo puede llenar la presencia y la comunión con Dios. Ese es el principio clave de que estoy tratando de bosquejar aquí a través de esto. ¿Sí? Muy bien. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué requisitos debo tener para buscar pareja? Sí o sí trabajo. Si se gana poco, no se puede casar uno. Comenzaste con tus preguntas en la noche, Christopher, como que en la noche se aviva el hombre. Después hablamos de eso en privado, tú y yo, después de que resolvamos lo de la iglesia. ¿Ok? Eso vamos a hablar primero. Lo de la iglesia y lo de congregarte. Ok. Ahora, hablando y volviendo a nuestro tema, las amistades son una bendición, pero hay formas de buscar. Y una de las cosas lindas que surgió esta mañana fue que muchos dijeron, yo quisiera tener amigos así. Yo quisiera disfrutar de esos amigos así. Y entonces hay maneras de cultivarlo. Hay maneras de cultivarlo. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver y aprenderlo. Entonces, la manera de verlo es el hecho de trabajar en ciertas cosas. En primer lugar, siempre la oración. Hermanos, hablábamos en la mañana, los amigos son un regalo de la gracia de Dios. Los amigos y verdaderos amigos son un regalo de la gracia de Dios. Es algo por lo que uno puede agradecer y, y mirar al cielo y decir, Señor, yo no merezco lo que tengo. No merezco lo que me has dado, pero te agradezco por tenerlos en mi vida. Y eso es una parte importante de este tema de cómo nosotros buscamos amistad. Si realmente quieres tener ese tipo de comunión del que hablamos como amigos, entonces empieza con una oración verdadera, profunda, clamando al Señor, Señor, dame amigos así. No estoy hablando solo de tener conocidos, no estamos hablando de ese tipo de relaciones. Estamos hablando de hombres en ese tres tipos de relaciones que vimos de amistad. Esa que es la número dos, de igual a igual, donde tú puedes abrir tu alma y tener a alguien que abre la suya y pueden amarse, cuidarse, tal como lo veíamos en la clase anterior, como dos cuerpos que comparten la misma alma, como es la idea de la palabra hebrea. Esa idea de esa cercanía en el alma, encontrar amigos así es un regalo, pero es un regalo que tiene que empezar pidiendo, Señor, primero ayúdame a estar completo en ti. Y no quiero desanimarme por pensar no tengo hombres cerca o no tengo hombres que pudieran estar haciendo esto conmigo, pero tú eres lo que yo necesito. Y ayúdame a disfrutar de ti de esa manera. Y mientras aprendo a disfrutar de ti, Señor, concédeme la gracia de tener amigos piadosos, fieles, que me amen, que me exhorten, que me corrijan, que me ayuden y que yo pueda ser una bendición para ellos. La oración es una parte fundamental de cómo nosotros buscamos esos amigos. Pero luego, el hecho de planificar y de ser realmente intencional en esa búsqueda. ¿Cómo uno busca amigos? Nosotros hablábamos en la mañana que los niños no tienen temor de hablar estas cosas. Están en una pequeña placita o en un parque y se acercan a otro niño y le preguntan, ¿quieres ser mi amigo? Y comienzan a jugar y le dice sí y comienzan a jugar. Y de pronto uno dice, qué fácil los niños se hacen amigos, ¿sí o no? Sí, es que nosotros no perdemos la necesidad que cuando éramos niños teníamos, pero crecen las paredes, crece el temor a ser rechazado, crece el temor a que simplemente alguien me vea como soy y quizás no me quiera cuando sepa cómo soy. Y esas son el tipo de cosas en las que nosotros tenemos que aprender a ser intencionales. Hermanos, si nosotros no salimos de nuestra zona de comodidad,
nunca vamos a tener amigos. Si nosotros no salimos de donde estamos y no comenzamos a buscar intencionalmente ser amigos, no vamos a tener este tipo de amigos. Y por eso quiero animarte, sé intencional, abre tu casa, recibe personas en tu casa. Si estás de paso, ven, no dejes de pasar a tomarte un cafecito, siempre tu casa, una puerta abierta. Busca la manera de pasar tiempo con las personas intencionalmente. Oye, estaba pensando, ¿y si nos tomamos un café? En eso he aprendido muchísimo de cómo son los americanos de intencionales en eso. Vamos a tomarnos un café. Oye, pero qué raro Nadie lo ve raro. Así es como uno se sienta a conversar sobre los asuntos de la vida. Yo amo la cultura argentina porque el mate resuelve muchos problemas, hasta cura la salud, he escuchado. Pero el verlos tomando mate es una de las cosas que a mí me impacta. Quizá los argentinos no se dan cuenta porque lo ven desde adentro, pero al verlo desde afuera y ver en una plaza a dos hombres jóvenes sentados tomando mate, conversando, es algo que digo, ojalá vieran la riqueza que tiene eso en esa cultura. El hecho de simplemente el plan es llevar unas masitas y tomar mate y sentarnos a conversar un par de horas. Qué precioso detalle que en muchas de nuestras culturas, por lo alocado de la vida y porque quizás no tenemos esa cultura o esa forma, simplemente se pierde. Amo el cafecito colombiano y tomarme un café colombiano con uno de mis colombianos es una bendición. Pero ese es el tipo de cosas intencionales que tenemos que buscar. Y entonces es la forma en la que nosotros tenemos que planificar y ser intencionales en cómo lo vamos a hacer. Pero también el hecho de mortificar, mortificar. ¿Quiénes son las personas que tienen más amigos o que pueden encontrar con más facilidad amigos? Los que se ven más accesibles. El pastor Jim contaba la historia de la cara paralizada. Espero que lo hayas visto porque fue muy gracioso, donde dice que la mitad de la iglesia, ¿verdad?, tiene la cara paralizada. Entonces tuvo una parálisis facial y este lado no se, no se le mueve mucho y el otro sí. Y entonces dice que la gente que se sienta a este lado siempre lo ve serio y la gente que lo ve del otro lado siempre lo ve riendo. Y entonces que había gente que decía, pastor, usted es serio todo el tiempo, ¿verdad? Y tuvo que explicarles lo de la... Fue muy gracioso en la clase, te recomiendo que lo veas. Pero a veces tu cara también muestra, no hay el dicho, seguramente en tu país también está ese dicho, Gonzalito, como está en el nuestro, que dice, este tiene cara de pocos amigos, ¿no? Y cara de pocos amigos debe decir algo. Alguien que quizás no sonríe, alguien que está serio, alguien que no se ve accesible, alguien que se ve como irritable, como molesto, como impaciente. Aún la cara, aún el tomarte un poquito más de tiempo para quedarte después del culto, aún el acercarte a personas a las que uno tiene que acercarse de una manera apropiada. Esa es la forma en la que uno puede ir mortificando. Quizás tú dices, yo no soy pastor de esos que van y saludan y cómo estás. Yo quiero decirte algo, yo tampoco soy así. Pero el mortificar nuestra carne nos ayuda a tener que buscar amar a los demás y acercarte y preguntarles peticiones de oración y luego preguntarles cómo les está yendo con ese tema. Es una manera de acercarte a sus almas. Buscar temas de conversación es una forma de mortificar y salir de tu lugar de comodidad. Mientras sigas haciendo las cosas de la manera en que lo haces, el resultado siempre va a seguir siendo el mismo. Y si no estás satisfecho con ese resultado, entonces prueba de otra manera, quizás desde cambiar tu cara, tu postura, tu apuro, tu forma, podría ser una gran bendición para poder comenzar a ver que hay personas que están dispuestas realmente a ser tus amigos. ¿Eres una persona enojona? ¿Eres una persona criticona? ¿Eres una persona que siempre está mirando lo malo de la vida? Tienes que saber, esas cosas son repelentes de los amigos, porque uno quiere encontrar personas con las que disfrutar la vida. Y cuando tienes personas que son difíciles, es más difícil ser amigo. Y si tú eres una persona difícil, entonces aquí está el desafío. Mortifica tu carne porque eso es pecado.
porque no es concebible que un cristiano sea un hombre amargado. No es concebible que un cristiano esté siempre mirando lo negativo de la vida y hablando de cómo todo está mal y de cómo el país está en la nada y de cómo un cristiano no puede vivir así. Y mientras sigas intentando y siendo así, entonces tienes que saber que el resultado va a seguir siendo el mismo. A veces uno evita a ciertas personas por su propia salud. No seas de las personas que uno evita. Sé de las personas que uno busca, porque me hace bien, porque su forma de ser me hace bien, porque lo que dice me hace bien. No en vano la Biblia dice la importancia de tener que buscar con quienes nos relacionamos. Y de hecho, si tú eres una mala influencia, el hecho de no tener amigos es el resultado de hombres que están tratando de ser fieles al Señor, porque no tienen que buscar amigos así. Pero puede ser diferente. Y realmente puede ser el tipo de hombre con el que uno quiere caminar. Ese tipo de hombre que puede ayudarnos, que puede motivar, que puede ser aquel que te lleva a alabar al Señor a través aún de los momentos difíciles. Pero hay que mortificar. Cambia tu cara, cambia la forma, cambia la manera en la que tratas. Sé un poco más amable en tu lenguaje. Sé un poco más delicado en tu forma de hablar. Hay gente que se excusa en que es torpe para hablar. Así yo soy. Es pecado. Es pecado y estás en pecado y estás permitiendo que el pecado simplemente te deje solo de una manera en la que no debería ser. Por eso es importante que nosotros tracemos la línea de una manera apropiada. Tenemos que también crecer en esas gracias que el Señor nos da. Crecer en tener un espíritu afable, amoroso, tierno, hospedador, que da gracia, que habla con misericordia. Todo eso es una parte importante de seguir trabajando en lo que el Señor nos da y en lo que el Señor nos llama a vivir como parte de este desafío precioso que nosotros tenemos. Hermanos, tomen estos consejos prácticos y eso ayuda a que nosotros podamos tener una visión correcta y la necesidad de poder trabajar en estos asuntos. Vamos a mirar aquí, estoy leyendo los comentarios. Jonathan pregunta, Pastor, ¿cómo podemos evitar confundir el compañerismo con una amistad verdadera? A veces compartimos tiempo con alguien, hay cercanía, incluso buena relación, pero eso no necesariamente significa que existe una relación profunda. Pastor, ¿qué sugerencias puede darnos para hombres un poco introvertidos que desean construir amistades profundas con otros varones? Estas preguntas son importantes, mi Jonathan, y me alegro que las hagas porque son clave. En primer lugar, el hecho de tu parte aprender a ser profundo en tus relaciones. Uno construye relaciones profundas cuando uno aprende a ser profundo. Si tú tienes personas con las que compartes y tienes un buen compañerismo, si tu anhelo es profundizar, entonces de tu parte va a haber una amistad sincera. Y lo que yo te invito es a que vivas de esa manera, siendo un buen amigo, un amigo del que alguien quiere ser amigo, un amigo del que uno se esfuerza por querer estar cerca, que se preocupa verdaderamente, genuinamente, que toma en serio lo que la otra persona piensa y hace, que cuida las relaciones, porque las relaciones son delicadas y uno tiene que ser sabio en la forma en la que trata eso. Y mi Jonathan, con respecto a la segunda pregunta, la clave es sal de la zona de confort, así como todo lo que tenemos que salir de la zona de confort. No, si te cuesta hablar, trata de hablar. Si te cuesta mostrar tus sentimientos o mostrar tu corazón, esfuérzate por tratar de hacerlo, porque esa es la clave, es esforzarnos por hacer lo que es correcto, aun cuando no sea naturalmente la forma en la que nosotros somos. ¿Cómo se tiene una relación profunda? Solamente entregando el corazón. Y esa forma de entregar el corazón es algo que a veces no es natural en algunas personas. Hay gente que basta que le toques el hombro y te comienzan a contar todas sus penas, ¿sí o no? Y hay otros que no importa si tienes el corazón en la mano, ellos no te van a decir más allá de lo que te quieren decir.
Y entonces es allí donde tenemos que comenzar a encontrar un buen equilibrio. Dice Ezequiel, pastor, ¿qué consejo le daría a una iglesia que sufrió una división por personas que eran muy amigos? Básicamente sienten desconfianza en la hermandad. Cuando, cuando hay divisiones, siempre hay asuntos que son difíciles y siempre hay asuntos que traen mucho dolor. Lo que hay que aprender a distinguir es que no se puede ser inconsistente en lo que nosotros afirmamos en la iglesia y la amistad. Déjame ponerte un ejemplo ese. Cuando alguien es muy amigo tuyo, pero la iglesia ha dicho por todo el proceso bíblico correcto que ese hombre es un inconverso, que está en rebeldía, que él no conoce al Señor, que no se arrepiente, y la iglesia lo toma por gentil y publicano. Cuando eso pasa, es perversidad que alguien diga, pero igual somos amigos y eso no va a cambiar, no importa lo que diga la iglesia, una religión no va a cambiar lo que nosotros somos. Tú no lo amas y a ti no te importa su alma, porque el verdadero amigo ama el bienestar de su amigo. Y por eso Pablo dice, no les pido que se aparten de los fornicarios del mundo, sino cualquiera que llamándose cristiano y vive de esta manera, con el tal, ni aun comáis. No tiene que ver con desprecio, no tiene que ver con odio, tiene que ver con una acción que se hace con tristeza. Yo te amo, a mí me encanta pasar tiempo contigo, pero ¿cómo voy a seguir haciendo lo mismo cuando tú estás en contra del Señor? Y no te importa lo que el Señor dice, no te importa lo que su palabra dice. ¿Cómo yo puedo seguir actuando como si todo estuviera bien cuando tu alma se está perdiendo? Y yo prefiero vivir en una distancia y prefiero que quizás puedas sentir de mi parte que lo que tú quieras sentir, pero yo no puedo seguir intentando que simplemente te sientas bien cuando lo que estás haciendo va en contra del Señor. Esa es una amistad verdadera. Entonces, en una división hay que aprender a hacer esa distinción. No es que los que se van dejan de ser mis amigos. Si se van en pecado porque son mis amigos, yo tengo que tener algún tipo de acción para que ellos puedan volver en sí. Y a veces la forma de volver en sí es cerrando una puerta para que al sentirse solos ellas puedan buscar al Señor en arrepentimiento. Y esa es la meta de la disciplina, es ganar al hermano. Y cuando lo que tú haces es contrario a eso, estás jugando para el equipo contrario. Porque en vez de tocar su conciencia y su alma, estás permitiendo que se endurezca. Así que las divisiones son difíciles, pero los amigos tienen que ser fieles a la verdad. Y la verdad lleva a causar heridas, porque son fieles las heridas del que ama. Así que eso es parte de un buen equilibrio y de la forma en la que nosotros deberíamos considerar este tema de la amistad. Muy bien. Quiero saber, hermanos, si hay preguntas o comentarios sobre este equilibrio. Hay algo que quiero añadir aquí, solo como un comentario importante. Pastor Jim dijo que los problemas de la iglesia no tienen que ser traídos ni descargados sobre nuestras esposas. Y yo no puedo estar más de acuerdo con él que en eso. Hermanos, nuestras esposas no son el pastor de la iglesia. Nuestras esposas no son la autoridad de la iglesia. Nuestras esposas son hermanas. Y es cierto que tú no debes tener secretos con ella, de tu vida, de tus cosas. Pero las cosas de la iglesia no son la responsabilidad de ella en el sentido pastoral. ¿Cuántos pastores han cometido errores muy graves contra sus esposas al cargarlas con cosas que ellas no tenían que haber cargado? Allí es donde la amistad es un regalo. Porque hay amigos y cuando tenemos pastores en nuestra misma iglesia o pastores amigos, podemos cargarnos mutuamente y ayudarnos, o mejor dicho, descargarnos mutuamente. Porque para eso estamos. Pero no le hagas daño a tu familia o a tus hijos. Tristemente, hace unos años yo vi a un hijo absolutamente resentido con la iglesia, porque el papá le contaba todo lo que los hermanos y este hermano y aquel hermano le decían, y ese hombre odiaba a esos hermanos de la iglesia. ¿Tú crees que le hace bien al alma de tu hijo?
¿Tú crees que hacer eso es algo que ayuda o edifica? ¿O cuántas mujeres viven llenas de resentimiento y de dolor? Porque te voy a decir una cosa, nosotros fuimos hechos como fuimos hechos y por eso son los hombres los que tienen que ser pastores. Porque aguantas golpes, aguantas heridas, se sanan, te olvidas y sigues. Pero a ellas les duele lo que nos pasa a nosotros. A ellas les duele cuando alguien nos ofende. Y cuando tú simplemente permites que ella pelee en esa guerra como si fuera otro hombre, el que está equivocado eres tú. Nuestras esposas no tienen que salir en nuestra defensa. Nosotros somos los que tenemos que defenderlas. Y es bien importante entender eso. Que tu esposa se vaya a dormir tranquila, porque no sabe que el hermano al que hoy saludó con tanto cariño como siempre es con el que estás teniendo problemas serios en la iglesia. Pero ella está tranquila porque es un miembro de la iglesia y se va a enterar lo que los miembros se tienen que enterar, si se tuviera que enterar. Pero un hombre con carácter que ama a su esposa no la carga de cosas que él no es valiente para poder cargarlo solo o buscar amigos para poder cargarlo con ellos. No le hagas daño a esa ovejita delicada que está en tu casa. Permítele que disfrute de su iglesia sin tener que cargar con cosas que ella no tiene por qué saber, porque ella no es el pastor de la iglesia. Hermanos, anhelo que este principio realmente lo podamos escuchar y aplicar para la gloria del Señor y para el bien de nuestras esposas. Crece, fortalécete y busca amigos y permite que tu esposa disfrute de la iglesia, como un miembro de la iglesia necesita de su iglesia. Estos son principios importantes. Muy bien. Quiero saber si hay comentarios o preguntas, mis hermanos. Tenemos unos minutos para poder hablar de eso en esta lección. Christopher, Sí, son las dos preguntas que escribí. La una es de que, bueno, ya el Señor me dio la oportunidad de ir no sé si la conoce, la iglesia de Gracia Irresistible, que es por el Capue. claro que Entonces sí. voy a congregarme allá. Y la otra sería que como allá no sé si los sábados hay actividad, yo supongo que no, porque no, yo una vez visité para un 14 de febrero, hicieron algo para unas parejas, dieron charla a los solteros o algo así. Entonces fui a visitar, pero en teoría no hay como que actividades todos los sábados. Ese sábado yo pudiera como que a la final aprovechar para visitar a los amigos en el culto de jóvenes de donde yo iba, o estaría mal eso. Y la segunda pregunta de si no se debe cargar a la esposa con asuntos de la iglesia en caso de ser pastor, hasta dónde se debe contar o qué nomás, porque en teoría se deben contar todos, no sé, o sea, no sé, pregunto. Sí, empiezo por lo segundo. Christopher, acabo de decir que no es así. No se deben contar todo cuando se tiene que ver con cosas de la iglesia. Ella no carga con las cosas de la iglesia porque ella no es el pastor. Le tienes que contar todo de ti, que tiene que ver con tu vida, con tus secretos, con tus pensamientos, con todo lo que tú quieras hablarle para fomentar una relación. Pero ella no tiene que cargar con el peso del ministerio porque ese no es su trabajo. Su trabajo es amarte, cuidar el hogar, cuidar a los niños, congregarse, ser parte de la iglesia y disfrutar de los medios de gracia. Ese es el trabajo de tu esposa. Hay cosas que inevitablemente ella va a saber o tiene que saber, pero tienes que ser sabio en cómo lo compartes, porque no tienes que cargar el corazón de ella. Dios no la hizo con esa, vamos a decir así, con esa estructura para soportar ese tipo de pesos. Y no porque sean débiles, es porque ellas resisten otro tipo de pesos, que es para los cuales Dios las creó. La iglesia es responsabilidad de los pastores y ella como miembro va a participar en las cosas que los miembros tienen que participar. Pero los esposos se deben contar todo de la vida de ellos, no de cosas que tienen que ver con asuntos de la iglesia o de pecado, lo que los hermanos vinieron a contar. Y esto es algo que uno tiene que tener muy en claro, hermanos. Una vez que uno pierde la confianza de nuestras ovejas,
porque lo que le decimos, nos cuentan, nosotros le contamos a nuestra esposa y a nuestra esposa se le escapó y le dijo a otra hermana, tú pierdes todo y deberías bajarte del ministerio, porque es un hombre en el que no se puede confiar. Es un hombre en el que no se puede depositar la confianza que el Señor nos dijo que las ovejas tienen que tener para que las podamos guiar correctamente. Entonces uno tiene que aprender a ser sabio y eso es muy importante. Ahora, en segundo lugar, con respecto a lo de la iglesia y eso, mi hermano, una de las cosas que causan conflicto en hombres jóvenes como tú es no estar claros en dónde están. Tú debes ser amigo de tus amigos, invítalos a tu casa, compartan, edifíquense y tú puedes tener amigos de cualquier iglesia que amen al Señor y teman al Señor. Pero el hecho de ir a una iglesia y congregarte en el culto de jóvenes de otro y hacer ese tipo de cosas o participar en actividades, sobre todo cuando estás recién llegando a una iglesia y no eres miembro de esa iglesia y hay muchas cosas todavía por delante, no creo que sería una decisión sabia simplemente por tratar de encontrar algo que hacer los sábados. Si no hay nada que hacer los sábados, hay mucho que hacer en el Señor. Así que trata de buscar edificar a tus amigos y ser edificado por ellos, pero no creo que sea sabio si te cambiaste de iglesia por amor a esa iglesia que estás dejando, el hecho de simplemente volver de vez en cuando y sea amable, si hay una reunión especial, por supuesto, pero si se vuelve una costumbre, creo que eso no sería sabio en el hecho de caminar de una manera clara. Siempre me gusta pensar que los hombres debemos ser muy fáciles de saber, muy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Somos fáciles de saber hacia dónde vamos. Como alguien que maneja bien y te pone el direccional y te dice que vas a girar a la derecha, no estás esperando sorpresas, saben exactamente dónde vas a girar, vas a parar en el semáforo, si dice pare, te vas a detener. Eso es, esa es la clave de ese tipo de comportamiento. Así deberíamos ser en todo lo que hacemos, en nuestros tratos, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones. Predecibles. Predecible, esa es la palabra, predecible, exactamente. Muy bien, querido Marito. Sí, Pastor Jorgito, conforme a lo que dijo Christopher, yo viví una situación similar también. Eh, Como le comenté, yo vengo de un contexto neopentecostés y cuando hice esa transición, yo cometí ese error también de que me quería congregar en una iglesia sana, pero no quería dejar las amistades y por eso estaba en ese juego que cuando podía me iba a la otra iglesia y ahí saltaba a la otra. Entonces, si uno no toma la decisión, va a estar con ese juego y siempre va a estar hoy aquí, hoy allá y nunca se va a poder afianzar bien en lo que uno quiere en la vida. Entonces, por esa parte, yo lo viví y sí le puedo dar ese testimonio también a Cristo. Bien, gracias, Marito querido. Así y es bueno crecer. Y como dice Ambiorix, leer libros o ponerse a la disposición del pastor de la iglesia donde estoy yendo para decir, pastor, quiero ser enseñado, quiero ser miembro, es una forma correcta de buscar la seriedad de una iglesia local. Muy bien, volvamos a nuestro tema de la amistad y de los principios. Quiero saber si hay algo, algún concepto, algo de lo que hemos visto que podríamos seguirlo hablando o tratando en esta clase antes de terminar el día de hoy. ¿Hay alguna cosa con respecto al tema de salir de nuestra zona de confort o el hecho de mortificar nuestra carne o el hecho de buscar ser personas de bendición para otros? Quizás todo eso podría ser de ayuda. Christopher. Sí, a mí, bueno, no estaba en una iglesia aún congregándome reformada como tal, recién voy a estar, pero sí me pasó, por ejemplo, cuando estuve en la secta pentecostal y después en Alianza, de que no soy de muchos amigos porque como a mí me gusta, o quizás uno de mis dones sería exhortación, no les gusta a la mayoría como que recibir la corrección, ¿no? A pesar de que no es que chuta, arrepiéntete así, no, sino que, bueno, bíblicamente la Biblia dice esto, entonces siempre voy así, pero como a la mayoría no le gusta, ¿qué? ¿Esos no son amigos o cómo sería ahí? O no creo que yo deba suavizar el mensaje porque yo he escuchado a los predicadores bíblicos y dicen que no se suaviza el mensaje, entonces no sé hasta
cómo ser sabio a la final, o quizás sí soy sabio, pero ellos no lo reciben bien. ¿Cómo puedo, no sé, más o menos por ahí va la pregunta? Sí, para todos los, déjeme traducirle, eso así habla un costeño en nuestro país, así que ese chuta fue una expresión natural de allí que no, no, no es una mala palabra, es solamente una expresión. Ahora, hermanos, y Christopher especialmente, em, déjame decirlo de esta forma, sé el tipo de amigo que puede exhortar y otros quieren escuchar lo que tienes para decir. Hablar de hombres que están siempre mirando lo que otros hacen mal y diciendo lo que están mal todo el tiempo, no debe ser muy divertido ser amigo de personas así. Pero cuando tienes a alguien que es un hombre sabio, que ama, que es paciente, que no dice todo lo que piensa, pero que es sabio y es justo, tú quieres escuchar a esas personas. Y no quiero culparte de algo que no eres, solo quiero decir, sé el tipo de hombre que las personas quieren escuchar la reprensión y después de escucharla decirte, gracias, yo quiero ser tu amigo. Entonces, y te quiero corregir en algo, los predicadores bíblicos no solo predican la ley, predican la gracia también. Y cuando te refieres a predicadores bíblicos, quizás estás pensando en hombres como Paul Washer. Y el hermano Paul es un hermano que el Señor lo usó grandemente y lo sigue usando. Pero él mismo ha dicho que ojalá se escucharan los mensajes completos y no solamente los momentos en donde él habla de pecado y esto se tiene que hacer y así, sino el hecho de poder hablar con la gracia de Dios y poder exhortar correctamente. No es suavizar el mensaje, es ser sabio al predicarlo. Y eso tiene mucha importancia. Spurgeon es mi favorito, así que no te metas con el maestro Spurgeon, míralo ahí atrás, para que no te olvides que lo tengo ahí colgadito en la... Ahí lo ven. Muy bien. Spurgeon era exhortador lleno de gracia también. Así que eso es una parte importante. Querido David, Pastor Jorgito, buenas noches, queridos hermanos. Realmente, bueno, desde ahora de mañana hasta ahora el Señor ha sido muy oportuno en mi vida y es un mensaje muy alentador para mí y también reconocer esta necesidad tan importante que ha sido de la amistad dentro, como mencionaba al inicio, ¿no? No solo para un joven, no solo para un pastor, perdón, sino para cual cristiano también que está buscando la necesidad misma de complementarse, por así llamarlo, con esta gracia que el Señor permite por medio de los amigos. Mi pregunta, aunque, bueno, va a la pregunta, Pastor Jorgito. Con referente, usted sabe que en cada contexto tiene su forma de crecer una persona, forma un carácter, forma una actitud, forma su personalidad. Depende también del país y de las circunstancias, bueno, de muchos aspectos que alteran su forma de ser. Lo que nos acaba de decir, eso va totalmente en contra de algunos principios que se forman en el joven, en el niño, hasta generarse un hombre, por así decirlo, en contra de la dureza que a veces como hombres, a veces, bueno, en mi caso, como nos crecimos en una hacienda, en un lugar donde todo era fuerte, duro, tajante, no dependíamos de eso porque, bueno, usted sabe los pensamientos que se generan en diferente a eso. Esto ha permitido no solo creo que yo con esto se pueda transmitir esta enseñanza a una congregación y a hombres y jóvenes más que nada porque tiene el concepto de una amistad errónea, como le mencionaba, por la cultura y la trascendencia que tiene esta cultura, viene enseñando otro significado de la amistad. Entonces yo quisiera saber, obviamente, que es en contra de muchas cosas que nosotros hemos adquirido y aún todavía están en nuestra mente por heredad, por herencia. Debemos orar y no sé, coger la cruz y en este caso también seguirle y menguar nuestra carne también en este sentido, ¿verdad? sí, completamente. La idea, mi amado David, es que tener un amigo es desear el bien para él. Y la pregunta es, ¿qué es el bien para alguien?
estar bien con el Señor, amar al Señor, crecer en el Señor. Y yo entiendo lo que dices del concepto de cómo el mundo lo ve, ¿verdad? Es solapar, tapar, engañar, ¿verdad? Es mi amigo, entonces yo puedo hacer lo que sea por él. Y es como que ese tipo de lealtad se ve de esa manera, así como son forjados. Pero la verdadera amistad tiene que ver con hacerle bien al alma de la otra persona. Y eso significa serle siempre fiel a su alma. Decirle no cuando está mal, afirmarlo cuando está bien, acompañarlo en todo tiempo y decirle, no me pidas que me vaya porque no me voy a ir. Yo te voy a amar hasta el final, yo voy a ser tu amigo. Y esos son los amigos que uno necesita, amigos que son capaces de ponerse en el camino y de manera metafórica tener que pelear contra ellos porque no te van a dejar ir en una dirección que saben que podría dañar tu alma. Y ellos prefieren recibir tus puñetazos, estoy hablando metafóricamente, pero saber que se pusieron en tu camino para impedirte hacer lo que tu alma necia quizás quería. Y es muy diferente a los conceptos de la amistad que el mundo tiene. Así que eso es clave y creo que es una parte importante de cómo nosotros debemos enfocar y enseñarle a nuestros hijos y a los miembros de nuestras iglesias cómo es el tipo de amistad que Dios quiere y que aprendan a vivir así, amándose, resistiéndose, cortándose cuando hay que hacerlo para que guarden heridas y como decíamos en la mañana, ¿ves estas heridas en mi pecho? Sí, me la hicieron mis amigos, pero las heridas significan que yo sobreviví esas guerras porque tuve gente que me amó y me cuidó. Es una bendición tener amigos, mi David. Querido Josué, Sí, estaba pensando en lo que Christopher preguntó y en lo que usted respondió, ¿no? Si bien hay momentos donde, si bien creo que lo ideal es no meterse, ¿no? En esos asuntos y esperar que esas personas vean en ti una persona sabia y que quieran acudir a uno, ¿no? Sin embargo, también veo que hay momentos donde creo que es necesario meterse porque efectivamente el camino que está tomada esta persona está mal o esta persona está pensando de manera incorrecta. Entonces, ¿cuándo es sabio no meterse y esperar? ¿Y cuándo es necesario, cuándo es sabio que uno tenga que intervenir? No sé si me hice explicar ahí bien. sí, sí, Josué, querido. Mira, cuando se trata de hermanos, somos hermanos y eres miembro de la iglesia con ellos, tú no te metes en sus vidas, tú ya estás en sus vidas. Y en ese sentido no necesitas ser un amigo cercano o íntimo para decirle ciertas cosas. Y lo que yo quise decir con lo que dije anteriormente es que no necesitas ser el mejor amigo de todo el mundo para poderle decir cosas a todo el mundo. Es ser un hombre que la gente puede ver en ti, sabiduría, prudencia, y que no eres simplemente alguien que le dice a todo el mundo cómo deben vivir, sino alguien que trata de ayudarlos y que los aconseja. Y definitivamente hay momentos donde uno se tiene que meter por amor a esa persona, pero no es el estilo de vida, son momentos particulares en donde uno dice, voy a tener que meterme aquí y tratar el tema, pero te voy a decir una cosa, es más fácil decirle a una persona, oye, tus hijos son muy mal criados, tienes que educarlos y yo no pienso que están haciendo las cosas bien en la crianza por esto, por esto, por esto. Eso es lo que pienso. Y tienes que arrepentirte porque se nota que no los corrigen. Y es muy diferente acercarme a ellos, tratar de ganar sus corazones y luego de manera prudente decirles, sabes, me gustaría darte algunos consejos prácticos. Yo sé que es complicado lo que te voy a decir, pero lo digo porque te quiero y quiero hacerte bien. Mira, me parece que aquí, aquí, acá, ¿cómo estás haciendo con tus hijos esto? ¿Cómo estás llevando esto? Creo que esto podría mejorar. Les estoy diciendo lo mismo de otra manera, con la prudencia y la sabiduría de alguien que se gana el corazón para poder tener el acceso a lo más importante. Decir la verdad, cualquiera puede hacer eso.
porque cualquiera puede verla desde afuera. Pero poder generar algo en las personas requiere ganarse el corazón. Y para ganarse el corazón se requiere prudencia, sabiduría, ganar un testimonio. Y eso es parte de algo que se forja. Y entonces uno tiene que tratar de caminar en esa dirección. Y ciertamente, a veces sin que te inviten vas a tener que decir cosas. Pero a lo que me refiero es, eres un hombre conocido por ser sabio, no por ser alguien que simplemente le dice a todo el mundo lo que piensa. Eso no es sabiduría. La sabiduría logra llegar al corazón de las personas y decirles lo que quizás no van a poder entender, aun cuando les digas las mismas palabras, simplemente golpeando al oído o al orgullo de la persona. Es un arte exhortar. Es un arte lograr que las personas escuchen al corazón y cambien. Y uno tiene que crecer en esa gracia. No es algo que simplemente uno obtiene como diciendo esto es lo que yo soy. Es algo que uno gana con la experiencia de tratar con personas y aprendes a ser prudente y a saber que las relaciones son muy delicadas y que no eres un cobarde. Eres alguien que está dispuesto a amar correctamente y llegar al punto de poder decir la verdad, pero de una manera en que la otra persona lo pueda oír. Así que muchas veces me he tenido que meter en la vida de personas y decir, mira, discúlpame, no nos conocemos mucho, pero quiero decirte algo, te estás equivocando. Pero si yo vivo diciéndole a todo el mundo que se está equivocando, entonces simplemente se vuelve en una forma en la que no es alguien que quiere ser oído. Ese es mi punto. Sí, Josué, ¿me hago entender? No, sí, muy interesante, ¿no? Después de todo, creo que la verdad sin empatía es crueldad, ¿no? Ujú. Es, es así. Y yo, Gracias, pastor. y yo te animo, mi Josué querido, si tienes ese anhelo por el ministerio, que puedas pensar que la simpatía y esa forma es lo que hace que uno pueda llegar al corazón de las personas. Es lo que realmente es un pastor. Llegas al alma de la gente, desde las predicaciones hasta cómo los aconsejas. No es decir la verdad, simplemente. Es que ellos la puedan entender y que la tomen de tal manera y le dan la bienvenida de tal forma que puedan hacer algo con ella en sus vidas. Esa es la verdadera meta. No es decir, es que el Señor use esas palabras torpes, pequeñas, para poder hacer cambios reales en la vida de las personas. Esa es la meta. Dice Jonathan por aquí, es apropiado que un pastor busque o desarrolle amistades hombro a hombro, como se muestra en el gráfico 2 de la clase de la mañana, con hombres cristianos que no ejerzan el pastorado. Jonathan, querido, mira, creo que sí, pero tienen que ser hombres muy especiales porque para poder ser hombro a hombro significa que tú puedes descargar tu corazón y que ellos pueden descargar tu corazón. Y no puede ser cualquier hombre, ¿sí me explico? No solamente tiene que ser un buen hombre, tiene que ser un hombre especial, pero siempre recomiendo y creo que es lo más natural que para que alguien entienda la posición en la que estás, las presiones que tienes, las luchas que tienes, tiene que tener cosas muy similares a las que tú tienes. Y por eso, naturalmente, uno buscaría a un pastor hermano de alguna otra iglesia, porque dirías, él sabe la presión que sufre la familia de un pastor, él sabe la angustia que hay cuando tienes que decir alguna cosa a la iglesia y sabes que va a traer estragos lo que vas a decir, pero quiere ser fiel a la verdad. Y entonces, para poder encontrar eso, necesitas encontrar en mucha oración que sea la persona en la que puedes descargar tu corazón. El problema es que hay que ser cuidadoso en eso y sí hay que ser sabio en buscar amistades. No, no soy parte de los que creen que un pastor puede tener mejores amigos entre los miembros así nomás. Creo que se podría, pero tendría que ser personas muy especiales porque hay asuntos que si tú quieres tener la relación del cuadro, ¿verdad? Intercambiable del número 2 que es entre iguales, entonces lo mejor y lo que yo recomendaría es buscar a alguien que tenga la misma posición en la que estás, aunque sea en otra iglesia, para que pueda hacer una relación entre iguales. Si es como el número 1 o el número 3 puede ser en diferentes contextos, pero la número 2 es la más delicada de todas. ¿Sí? Bien,
Aquí dice Marito, pastor, yo tengo un amigo que tuvimos una amistad de años y trabajamos en la obra hombro a hombro, pero él se apartó y yo llevo años de buscarlo, le escribo, no me responde, lo llamo, igual no responde, aunque siempre lo busco para animarlo, pero él se esconde. La esposa de él me dice que me tiene pena y pues la pregunta es, ¿debo insistir, aunque llevo más de 3 años buscarlo sin? La respuesta es, ¿qué hace el corazón de alguien que ama? No te canses de buscarlo. Si lo amas, no te canses de buscarlo. Y sé sabio, sé prudente, trata de vencer eso que él pudiera poner como una barrera. ¿Quién sabe si Dios te quiere usar, Marito, para poder hacer una obra preciosa en la vida de ese hombre? Y que quizás conozca al Señor, o que si es un verdadero creyente, vuelva a Él. Pero es lo que hace el amor, ¿verdad? Uno insiste, insiste de una manera balanceada, correcta. Y la gente que ama no tiene fecha de caducidad, ese amor que nosotros tenemos por ellos. Así que ánimo y síguelo haciendo, eso es clave. Dice Luis, antes de llegar a la confrontación, prepara el terreno como Natán. Es ciertísimo, creo que eso tiene mucha sabiduría. Y otra vez, proclamadores de la verdad sin gracia, tengo para regalar alguno, pero hombres que dicen la verdad, llenos de gracia y que llegan al corazón, no son fáciles de encontrar. Hombres que te sientan y te dicen las cosas como son y te da ganas de abrazarlos después de hablar con ellos, no son fáciles de encontrar, pero son necesarios. Y ese es el tipo de hombres que tenemos que buscar. Así que el Señor nos ayude con eso. Andrés, si tenías tu mano levantada, mi hermano querido. Pastor, no, simplemente pues recordar algo que usted esta mañana había dicho y es como ser más intencionales. Creo que a veces nosotros los hombres somos como nos ponemos a pensar demasiado o nos limitamos y ciertamente en las cosas cotidianas o simplemente concentrarse uno a escuchar a la persona con la cual uno quiere entablar una amistad pues es más que suficiente, pero yo creo que también eh, el tema de las cosas naturales, de quizás, no sé, ayudarle al amigo a lavar el carro o la moto, o invitarlo a un café, lo que decía usted, en cosas tan naturales, tan diarias, porque a veces creo que nos ponemos como esas barreras, como a pensar quizás, no, es que tengo que tener la palabra exacta para más sabia para poderlo, para pensar que yo lo estoy ayudando, ¿no? Simplemente en las cosas cotidianas, ayudarle a alzar al bebé, ayudarle a, qué sé yo, a que trastear el coche, bueno, en las cosas naturales, normales, en las que nosotros eh, podemos expresar, y usted me hacía caer en cuenta esta mañana, un pastor que tuve de una iglesia, la primera iglesia donde yo nací, eh, fue algo que me marcó y es que él me ayudó a hacer el trasteo. Él se tomó el tiempo, me iba a cambiar de ciudad y me amarró pieza por pieza de la cama al camión en el cual yo iba a llevar eh, las cosas. Eso fue algo que me, 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 me demostró su amor. Estuvimos como hasta las 2 de la mañana. Yo, eh, entonces en esas cosas cotidianas es donde podemos demostrar realmente y saliendo de la zona de confort, ¿no? Simplemente era eso, pastor. Muchas gracias. Gracias, mi Andrés. Y sí, así es. Y son esas cosas chiquitas en donde uno puede mostrar verdadero amor. Ojalá muchas personas sientan de nosotros que nosotros somos sus amigos. Eso es lo más lindo que uno tiene. No necesitas tener el título, ¿verdad? Tú eres mi mejor amigo. Pero mirar a alguien y decir, tú eres mi amigo. Es un privilegio el poder tener amigos. Y amigos que se muestran disponibles, que pueden
simplemente dejar cosas para ir detrás de ti y decir, hey, no estás solo en esto, yo estoy contigo, vamos, o llamarte o acompañarte, o son de las cosas preciosas que Dios nos da. Y otra vez, no porque estemos solos, porque la soledad se tiene que resolver en la comunión con el Señor, pero qué precioso es compartir la vida con los amigos. El saber que la cuenta y la factura de esta vida se paga entre muchos y es más fácil. Y eso es una parte importantísima de la vida. Que el Señor nos ayude a encontrar amigos así. Voy a tomar la última pregunta. Robertito pregunta si la amistad fuera del mismo cuadro o de igual a igual podría influenciar en la vida interior de la iglesia. Y Robert, si estoy entendiendo bien la pregunta, es si en una iglesia local un pastor tiene como mejor amigo un miembro de la iglesia, si eso puede afectar la vida interior de la iglesia. ¿A eso te refieres? Sí. Bueno, yo te diría, yo tengo buenos amigos en nuestra iglesia, buenos amigos. Por ejemplo, Eduardito Cedeño, el diácono de nuestra iglesia, es un amigo. Es un miembro de nuestra iglesia, yo soy su pastor, pero es mi amigo de que, Edu, estoy en este conflicto, ayúdame, y Edu siempre tiene a alguien, siempre conoce a alguien, siempre él sabe cómo resolver todos los problemas de la vida. Es como que fuera un hermano que está siempre dispuesto. Hemos pasado muchas cosas juntos como amigos, hemos disfrutado de una amistad, pero es inevitable que yo vea a Edu como si yo soy el hermano mayor. ¿Me hago entender? Yo soy como el cuadro número uno con él. Yo lo miro hacia abajo, no en dignidad, sino en que yo siempre tengo que modelar. Y yo no puedo vivir de una manera en que no sea dándole y sabiendo que él depende de mí. Y aunque yo recibo y yo disfruto de su amistad y de estar tiempo con él, simplemente estar tiempo con él, yo lo disfruto. Pero no es número dos. Número dos, yo lo tengo con pastores con los que disfruto esa amistad y en donde podemos cargarnos de cosas y decirnos cosas y ayudarnos. Y creo que eso ayuda mucho. Y por mi pastor, Taylor, hoy le mandé un mensaje después de que terminamos la clase, recordándole cuánto lo quiero y lo agradecido que estoy por él. Pero es una realidad en la que creo que no necesariamente va a afectar, pero la amistad, como estamos hablando de ese iguales, es algo que requiere ciertas características que quizás en el seno mismo de la iglesia, entre pastores y miembros, no digo que sea imposible, solo digo que es muy complejo y que así sea. Y Robert, no sé Perdón, si eso es pastor, lo que buenas noches. preguntaba. Eh, mi pregunta iba un poquito más allá porque lamentablemente he visto como al no tener un equilibrio en cuanto a la cuestión de la amistad, pastores entre pastores o pastores con creyentes, eh, ha provocado muchas veces un abuso por parte del pastor en cuanto a la elección de alguien o nombrarle a alguien de una manera distinta solamente en base a la amistad que tienen o a la familiaridad que tienen con esa persona. En esa cuestión, basados en eso, era mi pregunta, mi amado pastor. O sea, ¿cómo llegar a tener un equilibrio en medio de todo esto? Sí, el equilibrio es que uno debe ser abierto para tener muchos amigos, pero los que son amigos en esa posición número dos que hablamos de igual a igual, son poquitos y son regalos de Dios que llegan y que así es como uno los tiene que mirar. Pero uno siempre tiene que ser amigo y siempre tiene que ser accesible, disponible, alguien con quien pueda hablar. Yo quiero que la gente de la iglesia sienta, mi pastor es mi pastor, pero es mi amigo. Y yo le puedo pedir cosas, le puedo pedir un favor y él me va a ayudar. Y trato de hacerle saber que es así. Por los viajes, a veces algunos me dicen, pastor, necesito comprar esto para mi cosa médica. Por supuesto, yo te lo traigo con mucho gusto. Y eso es parte de ser accesible, de tener una relación. No me da miedo que la gente, como decimos nosotros, se me cargue con, pero mira, pero no, no importa. Yo estoy para eso. Y tenemos que dar y tenemos que servir. El tema es, hay que encontrar un buen equilibrio en esa forma en que
La número 1 y la número 3 son formas en las que nosotros podemos vivir abiertos con todo, siempre, buscando y dando. Pero el número 2, Robertito, es el tipo de relación que uno dice, Señor, dame de estos amigos. Los otros dos son fáciles de encontrar en un sentido, pero de este número 2 no es fácil de encontrar. Y donde tenemos que clamar al Señor. Para los que no estuvieron en la mañana, cuando me refiero a las amistades, hablaba de que hay 3 tipos de formas de amistad. Hay una en donde yo estoy arriba y el otro está abajo y él depende de mí y yo lo ayudo. Y es el tipo de amistad donde yo doy y sí recibo, pero yo doy más. El otro tipo de amistad es donde estamos los dos a la par y doy y recibo por igual. Y el número 3 es el tipo de amistad donde yo recibo de otros y lo que yo doy es muy poquito, pero yo recibo de otros, así como otros, yo lo hago por otros, otros lo hacen por mí, en donde son los mentores, la gente, los hombres que tienen experiencia, pastores de muchos años que pueden ser una bendición en tu vida, pero sabes que son amigos en el sentido de que tú los necesitas y les haces preguntas, pero no sabes si puedes considerar que ellos te ven de la misma manera, simplemente por un asunto natural, ¿verdad? Yo al doctor Waldron lo considero en esa amistad número 3 y le puedo decir muchas cosas, pero no puedo sentir que es uno a uno, ¿verdad? No, no es así, porque quizás mi edad, mi conocimiento no es algo que le puede dar mucho en la edad y en el momento donde él está. Pero tengo otro tipo de amigos como el pastor John, que aunque lo veo con respeto y es un hombre con mucha capacidad, es un amigo y me puede contar sus luchas y yo contarle las mías. Y hablarle un rato en mi naturalidad y después decir, perdóname por decirte todo lo que pienso. Me dijo, tú sabes que puedes hacerlo y ya mañana me olvido lo que me dijiste. Ese tipo de amistades son las que uno necesita también. Y tengo muchas otras amistades en donde yo tengo que estar arriba ayudando y levantando. Y eso es importante. ¿Sí? Muy bien. Hermanos, vamos a terminar aquí nuestra clase. Es una bendición haber cerrado este tema de la amistad. Hoy dedicamos al tema de la amistad y espero que haya sido de bendición. Quiero animarte a que leas sobre este tema, a que te enfoques, a que crezcas en este tema, porque realmente necesitamos amigos. La soledad puede ser algo bien complicado y no tiene que ser así si el Señor nos ha suplido lo que necesitamos y como si esto fuera poco, nos ha regalado amigos también. Quizás los tienes y no te has dado cuenta. Valóralos, valóralos y ámalos, porque realmente los necesitamos para el bien de nuestras almas. La vida es más linda cuando la vivimos con otros. No te olvides de eso. Y sí, esta semana no he podido hacer mucho. He estado con ustedes, claro, pero tenía muchos planes en mi, pero se murió la suegra de mi mejor amigo. ¿Y qué se le va a hacer? Lo que un amigo tiene que ser. Ahí estuve con mi amigo los 2 días de velorio y funeral. Perdí mi semana, porque los otros días fui a visitar hermanos de la iglesia y a estar con mi familia y perdí mi semana. Gané, gané. Esta semana fue preciosa. Sí, tengo problemas con lo que tengo que escribir. Tengo muchos problemas porque tengo que ahora, algún momento, alguna madrugada, tengo que hacerlo. Pero gané. Esta semana fue preciosa. Le agradecí a mi esposa hoy. Gracias por esta preciosa semana. Uno tiene que estar dispuesto a salir de su zona de confort y vivir para los demás. Y a veces cuando estamos muy enfocados, cuesta un poquito, pero es la verdadera vida. Así que en realidad no lo perdí. Gané muchísimo esta semana. Gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a terminar nuestra clase este día. Señor, gracias por concedernos la dicha de estar juntos y de haber tomado estas clases, estas 4 clases en esta semana para retroalimentar, pensar, crecer. Te pido por tu gran misericordia que nos ayude a seguir avanzando en todas las cosas preciosas que vienen ahora en el resto de esta clase de Teología Pastoral 2.
Ayúdanos, Señor. Gracias por mis hermanos. Sosténlos y guárdalos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.